que quiera hacer, ni dónde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo pueda ir. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Pues, hermano, mientras que recogen la ofrenda, vamos a leer la palabra de Dios. Ya van terminando. Reciban todos un cordial saludo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Qué programa tan bonito, ¿verdad? Gracias a Dios que Escuela Dominical se esfuerza para que nuestros niños reciban la palabra de Dios, sean fundamentados en los principios y valores cristianos que hoy vivimos en iglesia y que en el mundo se han perdido. Pero gracias a Dios que Dios todavía sigue siendo fiel a su palabra. Amén. Le invito a abrir su Biblia en Proverbios capítulo 1, versos 7 a 10. Proverbios capítulo 1, versos 7 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la indisciplina. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren tentar, no consientas. Amén. Tomen asiento, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hermano, vamos a hablar acerca de un tema, o lo he titulado esta enseñanza, esta predica: no es mi fuerza, sino la gracia de Dios. Amén. No es nuestra fuerza, es su gracia. Amén. El temor de Dios es muy importante para los hijos de Dios. El temor de Dios nos libra de muchas cosas, y más cuando nosotros hemos conocido el camino de Dios. Amén. ¿Qué es el temor bíblico? Según la humanidad o el diccionario, es un miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. ¿Usted siente temor a Dios? ¿Siente temor por Dios? ¿Siente temor? Entonces, el temor de Dios es venerar, reverenciar. Es un sentimiento profundo de respeto, de amor y devoción hacia Dios. Cuando yo siento reverencia, yo siento temor de lo que yo estoy haciendo esté agradando a Dios. Cuando yo siento temor, yo trato de que lo que hago, lo hago con amor, con respeto y con diligencia, porque sé que es para Dios. Amén. La sabiduría se dice que es un conocimiento que uno tiene a través de las experiencias que uno ha vivido, a través de la vida, del crecimiento. Pero la sabiduría es un concepto que integra el conocimiento con un juicio moral y la perspectiva de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en un bien común. Pero se puede considerar que la sabiduría va en un nivel superior al conocimiento. No es suficiente tener un conocimiento, sino saber usar ese conocimiento conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de instruir al niño, los padres adquieren una responsabilidad,
las madres adquieren una responsabilidad de instruir al niño en su camino, ya que esto es mandato de Dios. Se puede decir que la instrucción se puede dar como una orden o un mandato que se le da a alguien para realizar una tarea, un procedimiento. También se puede decir que la instrucción puede darse como una enseñanza en el cual se trata de transmitir un conocimiento, una habilidad, un conocimiento, decirle, hijo, compórtate de esta manera. Hijo, mira que nosotros somos cristianos, nosotros tenemos a Cristo en el corazón, no podemos actuar de cierta manera. No hagas lo que hacen lo otro, porque a Dios le agrada lo que es bueno. Yo imagino que aquí los padres se esfuerzan cada día por instruir a su niño para que se mantenga en los caminos de Dios, para que puedan continuar aún aunque envejezca, porque sabemos que sin Dios somos nada y que el mundo busca destruir nuestra vida, pero Dios nos ha dado la sabiduría para poder mantenernos en Él. En todos los tiempos Dios siempre ha dicho, yo soy el que mando. Yo soy el que tengo la autoridad sobre todas las cosas. En los tiempos de Israel, Dios siempre daba la orden y el pueblo avanzaba. Cuando Dios decía al pueblo detente, el pueblo se detenía. Pero cuando el pueblo desobedecía, venía el castigo, venía el alejamiento de Dios, venía el enemigo sobre ellos porque se alejaban de Dios. Pero en esta noche quiero decirte que nos mantenemos en los caminos de Dios, no ha sido por tu fuerza, no ha sido por el conocimiento totalmente que tú tengas, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aleluya. En la Biblia la fuerza es una cualidad que implica tener los recursos internos. Si veían que el gigante Goliat se valía por su fuerza y se creía superior hacia los demás para superar cualquier obstáculo porque veía con los ojos de la carne y pensaba que podía afrontar cualquier desafío. Pero cuando se enfrenta a un muchacho valiente que aunque no tenía la misma fuerza, tenía la fuerza de Dios. En eso entendemos que la perseverancia, de que el poder físico se hace a un lado cuando Dios aparece. Cuando nosotros necesitamos un milagro de Dios y Dios aparece, suceden cosas grandes y maravillosas. Dice en 1 Corintios 1:25, dice, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. En la Biblia la gracia es un don gratuito de Dios que incluye amor, misericordia, favor, clemencia y participación en la vida divina. La gracia de Dios es un atributo que se manifiesta sobre todo en la salvación de los pecadores. Luego nosotros somos pecadores arrepentidos que hemos venido a la gracia de Dios, no porque lo mereciéramos, sino porque Él en su infinita misericordia quiso salvarnos, quiso transformarnos, quiso que hoy tuvieras tú una familia que adorara y exaltara el nombre de Dios. Así que es un don espontáneo de Dios, no se gana ni se merece, solamente Dios lo da. Es un favor inmerecido de Dios que no merecíamos, pero Él dijo, yo quiero salvarte, yo quiero que tú hoy tengas salvación. Y por eso Él fue y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por nosotros y fue encarnecido por el hombre, por el romano, por Israel. Pero aún en medio de todo eso, Él dijo, he aquí se levantará un pueblo que no es pueblo. He aquí será injertada en el árbol una rama en el árbol principal. Y esa rama y ese pueblo que fue injertado eres tú y soy yo. Porque nosotros no merecíamos esta salvación, pero Él quiso dárnosla para que a través de su sacrificio hoy nosotros tuviéramos redención y salvación. Aleluya. ¿Cuántos se alegran? La gracia de Dios es la esencia de la naturaleza misma de Dios. Es un poder habilitador y sanación espiritual. Dios hoy puede sanarte espiritualmente.
Dios hoy puede sanarte carnalmente. Dios puede sanar tu mente, tu cuerpo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Es la ayuda divina y la fortaleza que recibimos por medio de la expiación de Jesucristo. Pero miremos el caso de David. Cuando él se enfrentó al gigante, él iba respaldado por Dios. Y todo lo que él estaba siendo encaminado por Dios. Porque mientras el rey se desvió o se olvidó de Dios, había un muchacho allá en el campo que decía: no es mi fuerza, es la gracia de Dios en mi vida. Y no sabemos hasta qué punto su papá Isaí lo instruyó en los caminos de Dios, aunque en esos tiempos no existía la gracia de Dios. Aunque en esos tiempos no existían leyes como en estos tiempos. Pero sin duda había como una instrucción acerca de obedecer al Dios verdadero. Y reconocer al Dios verdadero también implica revelación de Dios. Gracias a Dios que a nosotros se nos ha sido revelado el nombre de Jesucristo. Y hoy entendemos que no hay Dios fuera de Él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni fuera de Él. Solamente Él es único. La palabra griega para gracia es charis, que significa buena voluntad, bondad y favor de Dios. Nosotros hoy gozamos de la gracia de Dios. Pero fíjese que hay muchos que no disfrutan de la gracia de Dios. La gracia es un don de Dios que nos ha dado, y por algo que uno haya hecho, para ganárnoslas. Y la gracia de Dios siempre ha existido a través de los tiempos, pero ahora se nos ha manifestado. Amén. Cuando venían 3 ángeles, o Dios se manifestó para encontrarse con Abraham, dice que Él os dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Y Dios llamó a Abraham de allá de la multitud de su familia y le dijo: Abraham, ven y sígueme. Abraham vivía su vida conforme a lo que le habían enseñado. Pero cuando él escuchó por la fe la palabra, él obedeció la voz de Dios. Cuando nosotros anduvimos en otros tiempos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Pero ahora Dios, en su rica misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó en la obra del bautismo del Espíritu Santo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para llamarnos príncipe de Dios, para llamarte princesa de Dios. Ahora somos reyes y sacerdotes que alaban y glorifican el nombre de Dios. Y qué bueno que lo que hemos recibido no lo perdamos. Qué bueno que la familia que hoy tenemos en los caminos de Dios no nos apartemos de Él. También la palabra de Dios nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. A veces nosotros nos esforzamos, créame, físicamente por hacer las cosas bien, por servir en iglesia, por cantar, por predicar, por ayudar a nuestra familia, por trabajar y hacer muchas cosas. Pero recuerda que no es por obra, sino porque Dios quiso salvarnos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros olvidarnos de Dios? Olvidarnos de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A veces el tiempo pasa, pero la palabra de Dios dice que el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. A veces es mejor el fin del negocio que el comienzo. No seamos como aquellos que un día comenzaron y hoy no se encuentran con nosotros, porque pensaron que sus fuerzas les bastarían,
porque pensaron que su conocimiento le bastaría para permanecer, pero se olvidaron de buscar de Dios, se olvidaron de orar, de ayunar, de vigilar, de leer la palabra de Dios, y el enemigo tomó ocasión de todo ello y se fueron debilitando y se fueron alejando de Dios, y hoy no se encuentran con nosotros. Y la salvación es para todos. Quiero mencionar el caso cuando Dios se le apareció a Abraham en Mamre, y estando Abraham sentado allí en su silla, no sé cómo era su cultura o su costumbre, pero cuando él alzó sus ojos y miró, y aquí miró a 3 varones que venían a lo lejos. Y según entiendo, era Dios en su teofanía que venía ahí, Dios manifestado, y 2 ángeles con él. Y cuando Abraham los vio, se levantó y salió corriendo a la puerta a recibirlo y se postró en tierra. Fíjese la actitud de Abraham, se postró en tierra. ¿Cómo a Dios no le va a agradar cuando nosotros nos humillamos delante de Él? Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla delante de Él. Porque un corazón contrito y humillado no despreciará a Él. Y se arrodilló y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaré tus pies. Y recostado debajo de un árbol, y trae un bocado de pan y sustentaré vuestro corazón, y después pasaréis de largo. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa ante su esposa y le dijo: Sara, ven, corre, trae una vasija con agua, trae pan, porque aquí hay 3 hombres a los cuales hay que servirles. Qué bonito, ¿verdad? Y no sé si de pronto en ese momento él se había dado cuenta de que era Dios manifestado en ese momento. Y él fue y hizo así. Y Sara, su esposa, fue y tomó 3 medidas de flor de harina. Las mujeres que cocinan, 3 medidas de flor de harina. Y amasa y hizo panes cocidos debajo del rescoldo. A ver, ¿cuántas mujeres saben hacer pan? Solo el hermano Jorge. El pan costeño. Amén. Pan saludable. Pero bueno, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y también preparó un carnero para ellos. Y comieron. Y le dijeron a ellos, bueno, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Bueno, es una situación, pero quiero decir, hermano, ¿acaso Dios no conoce tu corazón? Dios no conoce tu vida, tus pensamientos, tus planes, tus proyectos. Y todo eso lo hemos puesto en las manos de Dios. A veces hace falta que, aunque nosotros tenemos muchos planes y proyectos y voluntad, a veces hay que dejar a un lado nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que meternos en Él. Ahí sí hay que orar, hay que tener fe, hay que ayunar, hay que vigilar, porque me estoy metiendo para saber la voluntad de Dios en algo que yo considero que es importante para mí, pero que estoy dejando a un lado mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, ahí encuentro que Él me puede decir sí y no. Y cuando yo deseo hacer algo y Dios me dice no, duele. Pero ya después viene la bendición.
Y cuando Dios me dice que sí, también es una bendición grande. Entonces, hermano, ahí vemos también, o quiero resaltar, que en la condición humana de Abraham, de pronto en su fuerza, él no podía tener un hijo. Pero en la gracia de Dios se manifestó en él y le dio un hijo. Entonces Dios sana, Dios liberta, Dios da hijo, Dios hace milagro. Porque a veces no es nuestra fuerza, es Dios quien hace la obra. Y algo que quiero resaltar aquí en este pasaje es que Dios le dice a Abraham: encubriré yo a Abraham. Abraham era amigo de Dios, ¿verdad? Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que Abraham, aún después de él, mandaría a sus generaciones para que adoraran y sirvieran al único Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Y así como él sirvió y obedeció a Dios, así también su generación obedeciera y sirviera a Jehová de los ejércitos. Porque él sabía que si ellos lo hacían, vendrían sobre ellos bendiciones. ¿Cuántos desean bendición de Dios? Bueno, obedezcamos la palabra de Dios. Quiero traer a otro caso importante, entendiendo el temor de Dios en nuestras vidas, y que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Y que la sabiduría va mucho más allá de nuestro conocimiento. Y entendiendo que hay una sabiduría que no es humana, sino que hay una sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Ustedes se acuerdan del caso de José? José fue un niño, un jovencito que nació con sus hermanos, y José, estando con su familia, un día tuvo un sueño, y dentro de ese sueño, digámoslo así, Dios le dio una promesa, porque Dios a través de él iba a salvar a su pueblo más adelante. Y aunque él no entendía en ese momento el propósito de Dios, Dios ya lo estaba preparando para la obra que Dios iba a hacer. Entonces, cierto día José, siendo niño o adolescente, un jovencito, tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: présteme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ellas. Ante esta situación, sus hermanos, ¿qué le dijeron? ¿Vendrás tú a reinar sobre nosotros y vas a gobernar? A veces no es fácil vivir el presente, porque como no conocemos el futuro, a veces es difícil creer. Pero recuerde, Abraham creyó, y él mandó a sus generaciones a seguir creyendo en Dios. A veces nuestra carne, nuestra humanidad se vuelve como difícil, como se le hace difícil creer a las promesas de Dios. Nuestra mente está enfocada en el propósito de Dios, nuestra mente está enfocada en el propósito que Dios tiene con tu vida, pero a veces nuestra carne, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, como que se quiere olvidar de la obra de Dios, como que se olvida de cómo el Señor me salvó, me trajo de allá del pecado, me limpió, me restauró, me dio vida nueva, tiene propósitos conmigo, tiene propósito contigo, y por eso te tiene aquí hoy. Pero a veces nuestra carne como que quiere olvidarse de la obra de Dios en nuestra vida. Y sus hermanos por ese sueño tuvieron envidia de él. Y más adelante su papá le mandó a hacer un recado con él,
Y él fue buscando a sus hermanos y fue preguntando hasta que los encontró. Y resulta que era tanta la situación que sentían sus hermanos por él, que se le vino un pensamiento horroroso. Y le llegó un pensamiento. Y cuando él llegó con toda esa alegría, no se imaginaba lo que le iba a suceder. Pero Dios tenía un propósito con él. Ahora, yo no sé qué va a suceder en tu vida o por dónde tú tengas que atravesar. Pero yo quiero decirte en esta noche de que Dios tiene un propósito contigo. Y a veces el enemigo se levanta para querer destruirte o destruir tu hijo, destruir tu esposo, tu esposa, tu vida, hacerte la vida imposible. Pero si Dios tenía un propósito con José, créeme que Dios todavía tiene propósitos contigo. Tiene propósito con tu familia. Aunque el gigante parezca muy grande, solamente una piedra dirigida por Dios puede derribarlo. Así que no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Y ellos tomaron a José y dijeron: vamos a matarlo, vamos a quitarle la vida, nadie se va a dar cuenta. Y mientras ellos pensaban en eso, Dios siempre va adelante. O sea, Dios tenía un propósito con José. Y aunque no fuera por ahí o por otro camino, el propósito de Dios siempre se iba a cumplir. Porque no es la circunstancia. Si hoy estamos viviendo ciertas circunstancias en nuestra vida o vivimos otra, no importa. Dios siempre se mantiene fiel a su palabra. Y recuerden que la iglesia no ha sido levantada porque Él no ha venido. Pero el día que Cristo venga por su iglesia, ese día será. Si Él decidiera venir hoy o mañana, no es la circunstancia, no es como esté el país, es como Dios quiere que estemos delante de Él. Y hermanos, si vemos que él vino su hermano y dijo: no lo matemos, echémoslo a la cisterna. Y ahí fue Dios, se le metió el pensamiento a su hermano para que no lo mataron, pero Dios estaba actuando. Y después se fue y vinieron sus hermanos y lo vendieron. Y después de eso él vino y quedó aterrorizado porque no sabía nada de su hermano. Y le echaron una mentira a su papá. Pero Dios seguía con el propósito. Así también, hermanos, no sabemos el propósito que Dios tenga con estos niños que hoy en día estamos formando. A través de estos dramatizados le estamos enseñando a confiar en Dios. Le estamos enseñando a ser temeroso de Dios. Todo eso suma. Todo lo que hacen los maestros, lo que hacen los padres para que los niños se mantengan. Y gracias a Dios que tienen unos padres que se esfuerzan y son valientes. No importa que el enemigo quiera hacer de las suyas, Dios siempre nos rodea como el Todopoderoso. Y José fue vendido y fue comprado por un capitán. Y quiero traer a colación esta historia porque es muy bonita. Donde, él estaba en una situación difícil, pero fíjese, Jehová estaba con él. Dios sigue contigo. Amén. Si estás en los caminos de Dios, o si de pronto todavía no estás en los caminos de Dios, Dios todavía sigue contigo. Qué bonito. Y cuando él estaba en esa situación, siendo fiel a Dios, y la gracia de Dios siempre existió, pero así como la vimos nosotros, José tal vez no la vivía, pero a él le había sido enseñado, su padre le enseñó a confiar en Dios. ¿Cómo sabía José que debía mantenerse? O que había que tener temor de Dios. ¿A quién le enseñó? ¿Cómo fue que él asimiló esa situación en ese tiempo? Es más de 2000 años, 4000 años. Pero cuando llegó la tentación, ¿quién le dijo a él? O Dios le dijo a la mente: recuerda quién eres tú. O recuerda el propósito que yo tengo contigo. Cuando él le llegó esa tentación, él se acordó de Dios. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Igualmente usted, hermano, ¿cómo pecaría usted contra Dios? No se le ocurra, no se le ocurra pecar contra Dios. Y José se mantuvo ahí. Y aunque la tentación era fuerte, el enemigo quería hacerlo caer por medio de esa circunstancia, él se mantuvo.
Y aunque fue calumniado y fue azotado por su jefe, él se mantuvo ahí. No importó la circunstancia que tuvo que atravesar, porque Dios seguía con él y él se mantuvo. Pero yo quiero decir que tal vez no haya sido tanto la fuerza que él haya tenido, sino la misericordia, la gracia de Dios en la vida de José. Amén. Y él fue llevado a la cárcel, pero aún así Dios cumplió el propósito de él, de Dios en la vida de él. Entonces, hermano, para terminar, no es nuestra fuerza, sino la gracia de Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas, pero a veces no nos sale. ¿Sí? Ya para terminar, yo me acuerdo cuando iba a predicar la primera vez aquí en Cedrito. Fíjese, yo iba a predicar y ese día a las 5 ya tenía todo cuadrado y a las 5 la jefe me mandó a hacer un trabajo. No le gustó, me tocó hacerlo otra vez. Y de cosas yo no conocía acá Bogotá. Me vine por la avenida, la avenida esta grande, y había un trancón. Y yo no sabía cómo llegar y me pasé y se me descargó el celular y comenzó a llovinar, o yo no sé si llovió. Pero yo traté de mantenerme porque me llamaron, pero el celular se me descargó. Y dije, no, a la tercer puente cruzo a mano derecha y después a la izquierda, después giro, pero nada, me pasé. Y después cuando ya pude pero llegué tarde. A veces las cosas no salen como uno piensa, pero hermano, estamos en las manos de Dios. Le invito a estar de pie, vamos a orar, amor, gracias a Dios para que Dios nos ayude. Y recuerde, hermano, si sus fuerzas no alcanzan, la gracia de Dios se alcanza, amén. Oremos en el nombre de Jesús por su niño, por su familia. Abrace su familia, bueno, la familia, ¿dónde están? Abrace su familia y vamos a entregarla en las manos de Dios. Bendito Dios de la gloria, Señor Jesús, Dios santo y poderoso, Señor, en estos momentos invocamos tu nombre, Señor Jesús, por nuestra familia.